El tema que vamos a tratar de desarrollar en el día de hoy es sobre conciliación bancaria. Varias veces se le ha manifestado a ustedes en lo que concierne al tema de conciliación bancaria que hay unos procesos que hay que llevar a cabo para poder desarrollar a cabalidad y cumplir con los objetivos trazados en lo que tiene que ver con el tema de conciliación. Cuando hablamos de conciliación bancaria, vamos a partir estos dos conceptos, conciliación o la palabra bancaria, y el tema de conciliación trata es de simplemente comparar. Cuando nos preguntamos qué es lo que se va a comparar, la respuesta inmediatamente es simplemente comparar el auxiliar de banco con el extracto bancario de la empresa. Si vamos a desarrollar la conciliación bancaria correspondiente, como en el caso del taller, el mes de mayo, el extracto que debemos de tomar para efecto de comparar la conciliación bancaria, para desarrollar la conciliación bancaria del mes de mayo, es coger el auxiliar de bancos o de la cuenta de bancos del mes de mayo con el extracto bancario del mes de mayo. Nosotros no podemos hacer una conciliación comparando un auxiliar de mayo con un extracto bancario del mes de junio, porque en ese caso estaríamos como que disociando las fechas o los meses correspondientes al que corresponde la conciliación. Hay varios elementos que debemos de tener en cuenta para efecto de la conciliación. Primero, el tema de la conciliación del mes anterior al cual tú vas a desarrollar. Como la conciliación que vamos a hacer es correspondiente al mes de mayo, debemos de tener a la mano la conciliación bancaria del mes de abril, o sea, del mes anterior, para efecto de poder verificar qué notas o en su defecto qué cheques pendientes de cobro quedaron para poder verificar si fueron cobrados en el mes de mayo. Entonces, primer proceso que debemos de tener claro es tener a la mano la conciliación bancaria del mes anterior al cual nosotros vamos a desarrollar. Si nosotros vamos a hacer la conciliación de mayo, tenemos que tener la conciliación bancaria del mes de abril. Si vamos a hacer la conciliación de junio, debemos de tener a la mano la conciliación de mayo, y así sucesivamente. Segundo paso, debemos de tener claro que el otro elemento o el otro material para poder desarrollar la conciliación es el auxiliar de banco correspondiente al periodo que nosotros vamos a desarrollar en la conciliación. En este caso sería el auxiliar de banco del mes de mayo. ¿Qué es eso del auxiliar de banco? El auxiliar de banco simplemente es un movimiento correspondiente a la cuenta bancaria de la empresa, que ese informe se saca en el programa de contabilidad, en donde se muestra las entradas, la salida y el saldo correspondiente, teniendo en cuenta el saldo inicial. Entonces, resumen, cuando nosotros vamos a verificar lo que es un auxiliar de banco, en el auxiliar de banco hay varios componentes. Primero, la fecha. Segundo, la columna donde se coloca el número del cheque. Tercero, el beneficiario. Cuarto, el concepto. Quinto, el débito o crédito, dependiendo. Si es una consignación, van en la columna de los débitos. Si es una salida o un cheque o una nota débito, va en la columna de los créditos. Y por último viene la columna de saldos. Esos son los componentes más tradicionales o los elementos más necesarios que se maneja en un auxiliar de bancos. Entonces, segundo elemento que debemos de tener a la mano es el auxiliar de banco correspondiente al mes que nosotros vamos a desarrollar la conciliación. Tercer elemento que debemos de tener a la mano, obviamente el extracto bancario correspondiente al mes que nosotros vamos a desarrollar la conciliación. Otro elemento que debemos de tener en la mano es las consignaciones, tener claro cuáles fueron las consignaciones que se hicieron durante el respectivo mes. Y por último,
verificar al momento de la conciliación si se presentan algunas situaciones en donde aparezca un cheque registrado por un mayor o un menor valor o una consignación registrada por un mayor o un menor valor. Siempre cuando hacemos la comparación va a ser auxiliar versus extracto. Verificar aquellos cheques que fueron cobrados o que fueron girados en el auxiliar de banco estén cobrados en el auxiliar de banco del mes de mayo, que en este caso sería el taller que desarrollamos. Y aquellas consignaciones que aparezcan registradas como entradas en el auxiliar de banco estén registradas o debidamente registradas en el extracto bancario. Hay que tener claridad al respecto y podemos observar que en este caso muchas veces en los extractos bancarios la columna débito son contrarias a lo que aparece en el auxiliar de banco. ¿Cómo así? Mientras que para nosotros en el auxiliar de banco las salidas van en la columna del crédito, en el banco normalmente muchas veces por modo presentación aparecen en el débito. En el caso del extracto bancario que nosotros vamos a desarrollar, vamos a ver que las consignaciones aparecen de un valor positivo y los cheques aparecen con un valor negativo. Vamos a dar paso primero a la verificación de la conciliación del mes pasado correspondiente al periodo que nosotros vamos a ejecutar. Aquí nosotros podemos verificar la conciliación bancaria del mes de abril. Podemos ver que en este tipo o en este prototipo de conciliación que nos arroja el programa de contabilidad, vemos, y aquí lo estoy sombreando, el saldo de libros, el saldo del extracto y la diferencia que corresponde a la resta del saldo de libros menos los saldos del extracto. ¿Qué pasa? Que se supone que este valor debe ser igual a la relación total de todos los cheques pendientes de cobro. Si ustedes observan, el valor de 17.302.000, que lo observamos acá en la parte de abajo, es el mismo que aparece aquí en la parte de arriba. Por lo tanto, la conciliación está cuadrada. Quiere decir que esta conciliación del mes de abril simplemente y llanamente son puros cheques pendientes de cobro. Puede ocurrir ciertas situaciones en las cuales puede aparecer consignaciones en tránsito. ¿Qué es eso de consignaciones en tránsito? Hombre, simplemente son aquellas consignaciones que aparecen registradas en el auxiliar, pero que no aparecen registradas en el extracto bancario. ¿Por qué se puede dar esa situación? En reiteradas oportunidades se le ha manifestado a ustedes que esas consignaciones pueden ser producto que nosotros las registramos en la contabilidad en el último día o periodo del mes, pero esa consignación se verá registrada, si fue en cheque, se verá registrada 5 o 4 días después. Entonces, ¿qué pasa? Que esa consignación aparecerá registrada en el extracto bancario, no en el mes de mayo, en el caso del ejemplo que estamos desarrollando, sino en el mes de junio. Por lo tanto, esa consignación para nosotros en la conciliación bancaria aparecerá o se denominará como consignaciones en tránsito. Puede ocurrir también un cheque que nosotros hayamos girado y que por X motivo en el extracto aparece por un mayor valor o por un menor valor. Dependiendo del uno o dependiendo del otro, puede ser una nota débito o una nota crédito. Cuando el cheque se registra en la contabilidad o aparece en el auxiliar por un ejemplo, tomando un ejemplo, este cheque fue registrado por 455.217, pero en el extracto aparece cobrado por 455.218, aparece cobrado por un peso de más. Para nosotros en la conciliación bancaria eso va a ser una nota débito por un cheque cobrado por un mayor valor. Y cuando es lo contrario, cuando el cheque de pronto aparece por este valor, pero en el extracto aparece por 455.216, quiere decir que el cheque fue registrado por un mayor valor y que en el extracto fue cobrado por un menor valor y viene siendo una nota crédito. O en el caso de las consignaciones vendría siendo lo contrario. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claridad respecto sobre estas circunstancias que se pueden presentar o estas anomalías que se pueden dar. Dentro de una de las técnicas que nosotros procedemos a hacer en la conciliación,
podemos verificar en el caso de que cuando nosotros estemos comparando, en el caso de la conciliación bancaria del mes de abril, que va a ser comparada con el extracto bancario, nosotros vamos a verificar todos estos cheques que aparecen aquí pendientes de cobro, a ver si han sido cobrados en el extracto bancario. Verificamos que aquí hay cheques con fecha del 2019, mes de noviembre, diciembre de 2019, febrero, marzo y abril. ¿Qué pasa? A veces se presenta confusión por parte de los estudiantes en donde dice, pero ven acá, si este cheque fue hecho con fecha del 2019, 28 de noviembre, y en el extracto bancario aparece cobrado en el mes de mayo, ¿qué pasa? ¿Cuál fecha coloco? No, señor. Una cosa es la fecha en que se registró en la contabilidad y otra cosa diferente es la fecha en que es cobrado en el extracto bancario. Son dos cosas completamente diferentes. Tengo que tener claridad que los cheques tienen vigencia durante 6 meses. En 6 meses, a mí en mi conciliación debe aparecerme ese cheque pendiente de cobro si no ha sido cobrado. Si ha sido cobrado, obviamente ya no aparecerá más en la conciliación bancaria. Entonces, en el caso de este cheque 28 de noviembre, a la fecha de la conciliación bancaria del mes de mayo ya fue cobrado. ¿Por qué sé que fue cobrado? Miren que yo al lado le coloco un OK. Es una técnica mía simplemente para efecto del trabajo o el desarrollo de la conciliación. Todos aquellos cheques que aparecen aquí, que estoy sombreando, que aparecen con el OK al lado, es porque fueron cobrados en el extracto bancario del mes de mayo. Lo que no aparecen con OK son cheques que todavía están pendientes de cobro. Dado a eso, ¿cuál es la política o el manejo que nosotros vamos a desarrollar? Nos dirigimos al extracto bancario y verificamos lo siguiente. Mire que el extracto bancario, en este caso de este banco, aparece con una columna donde aparece la fecha, aparece la descripción de la transacción, la oficina donde se hizo la transacción, el número del documento, en el caso de los cheques, aparecen aquí, el valor y el saldo. Miren que en la columna valor aparecen algunos valores negativos y otros valores aparecerán positivos. Estos que aparecen positivos, que aparecen como color violeta, eso quiere decir que fueron consignaciones, mientras que los que fueron giros o gravamen financiero, que quiere decir que disminuyen mi saldo, aparecen con saldo negativo. Entonces, partiendo en ese orden de ideas, tenemos que tener claridad para efectos de este extracto, así aparece o esa es la forma como lo desarrolla este banco. Hay bancos que te desglosa la columna y te pone una columna para las consignaciones y otra columna para los giros, parecido a lo que es el movimiento bancario. Eso ya queda a criterio del formato que maneje el banco. En este caso de este banco, en la misma columna valor aparece tanto las consignaciones como aparecen también los giros bancarios. Y teniendo claridad respecto que para mí, y hago la pequeña observación otra vez, que los giros son aquellos que aparecen con el signo negativo, mientras que las consignaciones son los que aparecen con signo positivo. ¿Qué procedo a hacer yo? Hombre, verifico si este cheque 7820 por este valor 563,944 fue cobrado. Entonces yo procedo a verificar, ya sea en la columna de cheque o en la columna de valor. Como el valor que yo tengo son 563,944, yo procedo a verificar en la columna valor si hay algún valor por ese monto. O en la columna de cheque, en los números de cheque, si aparece el cheque 7820. Procedo a verificar el movimiento. Y busco un valor que sea de 563,944. Vemos que en esta segunda hoja no está. Seguimos buscando en la tercera hoja. Mírenlo aquí.
7820 563 944. Mírenlo aquí, 7820 563 944. Inmediatamente me doy cuenta que este cheque ha sido cobrado, por lo tanto yo le coloco el valor OK. Lo mismo hago con el cheque 7931 por valor de 455,217. Verifico si hay algún cheque por ese valor, pero aparece con el número 8016, como vemos acá en estos momentos. Y el cheque que estoy buscando es el 7931, por lo tanto ese no viene siendo el cheque. Subo, verlo aquí, 7931 455,217, verlo acá. Por eso le coloco el valor o la palabra OK. Esa es la manera como nosotros procedemos a desarrollar primero de la conciliación del mes de abril qué cheques fueron cobrados de toda esta relación que aparece aquí. Y puedo observar que todos los que tienen OK son los que han sido cobrados. Por lo tanto, en la conciliación bancaria del mes de mayo, aquellos valores que no tienen OK son los que aparecerán en la columna de cheque pendiente de cobro. El siguiente paso es coger el auxiliar de bancos. A ustedes se les entregó un auxiliar de banco como el que está aquí ahorita mismo viendo en la pantalla, en donde aparece una columna con los conceptos, el número de cheque, el número de registro, la fecha, el nombre o a quién fue girado, o en su defecto, si hubo una consignación, quién nos hizo esa consignación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vemos? Vemos una columna que dice débito, una columna que dice crédito y una columna que dice saldo. En la columna débito aparecen las consignaciones y en la columna crédito aparecen los cheques que fueron girados. Inmediatamente, ¿cuál es la técnica que yo aplico aquí? Así como en la conciliación bancaria del mes de abril coloqué la palabra OK, en la conciliación bancaria yo voy a colocar simplemente con color amarillo los cheques que fueron cobrados, ¿sí?, en el extracto bancario del mes de mayo. Y aplico la misma técnica que como expliqué anteriormente con la conciliación bancaria del mes de abril. Simplemente cojo los cheques que aparecen cobrados y estos que están resaltados aquí de color amarillo y lo comparo con el extracto bancario y procedo a hacer lo mismo que está aquí. En este caso vemos que, por ejemplo, el cheque de 1.403.800, que es el cheque 8022, fue cobrado, y mírenlo aquí, 8022, 1.403.800. Vemos que el cheque 8023 por 1.900.000 también fue cobrado. Procedió a verificar en el movimiento si este cheque 8023, mírenlo aquí, 1.900.000 fue también cobrado. Y así sucesivamente hago con cada uno de los cheques y verifico cuáles fueron cobrados y cuáles no. Obviamente los que no aparecen con color amarillo es porque no han sido cobrados. Los que aparecen con color amarillo es porque ya fueron cobrados. Por lo tanto, en la conciliación bancaria del mes de mayo, aquellos cheques que no aparezcan con color amarillo los tengo que relacionar como cheques pendientes de cobro. El paso siguiente es simplemente verificar las consignaciones bancarias. En el caso de las consignaciones, ¿se acuerdan que yo les hice una explicación al respecto sobre las diferencias que se presentan? Aquí simplemente yo estoy relacionando todas aquellas consignaciones que aparecen registradas en el auxiliar de banco y las que aparecen registradas en el extracto bancario. Entonces, vamos a colocar aquí auxiliar de banco y aquí lo que aparece en el extracto. Aquí podemos verificar que las consignaciones que aparecen registradas en el auxiliar de banco, como esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está aquí, se comparan con las que aparecen registradas en el extracto bancario, como esta que está aquí, esta que está aquí y esta que está acá. Al final simplemente saco la diferencia de lo que es
con la que aparece registrado en el auxiliar versus extracto y me arroja en la primera consignación una diferencia de 0.35. En el caso de la segunda consignación también hago lo mismo, saco la diferencia y me arroja menos 0.35. La otra consignación igual. ¿Qué pasa? En el extracto bancario me aparece una consignación por 7.828.533. Pero resulta y pasa que en el auxiliar aparecen dos consignaciones registradas separadamente por estos valores. Al momento de yo sumarlo, me doy cuenta que se aproxima el valor exacto de los 7.828.533. Por lo tanto, asumo que estas dos consignaciones corresponden a esta consignación que aparece en el extracto. Y vemos que la diferencia corresponde a 0.33. Lo mismo vemos con esta consignación, me da menos 0.21. En el caso de estas dos consignaciones, no se tienen en cuenta porque aquí me da 0.35 positivo y aquí me da menos 0.35. Este valor con este valor se va, queda en 0. Mientras que esta diferencia de 0.33 menos el 0.21 me da 0.12. Quiere decir que mis consignaciones fueron registradas por un mayor valor, o sea, todas mis consignaciones fueron registradas por un mayor de 0.12 cuyo valor no está registrado en el auxiliar de banco. Aquí yo en esta columna sumé todos los gravamen financieros y me da al final el valor de 176.352. Procedemos a verificar el auxiliar con el banco ya después que se hicieron todos los ajustes respectivos y aquí podemos observar el 0.12 que se saca de la diferencia de todas las consignaciones y el gravamen financiero correspondiente al mes de mayo. Teniendo claridad respecto a que estos dos registros no lo había registrado en mi contabilidad, yo procedo a registrarlo. Obviamente mi saldo va a variar. El auxiliar que se le entregó a ustedes inicialmente fue hasta aquí. Y el saldo que teníamos era de 28.395.747.93. Al momento de incluir estos dos valores, mi saldo final va a variar. Y obviamente al momento de hacer la conciliación bancaria, si observamos y vemos el valor que se va a tener como marco de referencia sería 28.219.395.81, que corresponde a este valor que está aquí. Vemos que este saldo de 45.790.612.81 corresponde al saldo que me aparece en el extracto bancario. Mírenlo aquí, 45.790.612.81. Mírenlo acá. Y la diferencia de estos dos, que son 17.571.217, viene siendo el valor de la sumatoria de todos los cheques pendientes de cobro que quedaron durante el mes de mayo, durante el mes de abril, marzo, febrero y parte de un cheque que pendiente de cobro del año 2019, en mes de noviembre. Esa sería la conciliación bancaria que nosotros debimos de haber desarrollado conjuntamente con toda la información que se le entregó a ustedes inicialmente. Espero que haya sido de su agrado el presente video y que haya sido clara la explicación que se les entregó a ustedes. Muchas gracias.